que Él tiene cuidado de nosotros, que Dios conoce los corazones, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, sabiendo cosas tan importantes que nuestro Dios eh, tiene propósitos para nuestras vidas, tenemos que ir enfocados en ese propósito, en ese destino que Dios ha desarrollado y ha trazado para cada uno de nosotros. La semana pasada estábamos viendo eh, Romanos capítulo 8. Sí, vamos a darle una lectura solamente al verso 28 al verso 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice las Sagradas Escrituras, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto es el mensaje del Evangelio, el propósito por el cual Dios nos llama hijos suyos y hermanos de Jesús, es que Dios quiere em, desarrollar en nosotros el mismo carácter, la misma vida, la misma dirección, el mismo propósito que tuvo su Hijo Jesús en esta tierra, en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, dar a desarrollar en nosotros el carácter, el propósito, la manera de vivir de su Hijo Jesús en todos y cada uno de nosotros. Ese es el propósito del llamado que Dios le ha hecho a cada uno. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, que Dios, dice las Sagradas Escrituras, pues se va a valer de todas las cosas que le pasan a aquellos que aman a Dios. Ojo, eso es lo que estábamos denotando la semana pasada, ¿no? De que hay cosas que le van a pasar a los que aman a Dios. Nosotros tenemos que entender qué cosa es amar a Dios. Uno de los temas que ya hemos tocado eso, qué cosa es amar a Dios, ¿no? La Biblia nos dice que amar a Dios explícitamente es guardar sus mandamientos. El mismo Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 14. En esto sabemos que me conocen o que aman a Dios en que guardan mis mandamientos. O sea, y la primera letra de Juan nos dice que pues y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Esto es lo que tenemos que llegar a entendernos. O sea, aquel que ama a Dios, él es aquel que guarda sus mandamientos. Y según Pablo nos dice que el que ama a Dios, todas las cosas que le suceden, le van a suceder con un propósito bueno. Así que no se asuste. Si usted ama a Dios, lo que le venga, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, en otras palabras, vive como Dios quiere, y vivir como Dios quiere, no, no le va a ir fácil. Vivir como Dios quiere, vas a sufrir consecuencias por el acto de seguir a Cristo. Seguir a Cristo te va a costar todo, no algo, todo te va a costar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que el que ama a Dios vive como Dios lo ha determinado y esta manera de vivir como Dios lo ha determinado le van a venir perjudicaciones, situaciones difíciles. Pero Pablo dice que esas cosas es lo que Dios va a utilizar para formar en el creyente el carácter de Cristo. Así que no nos asustemos. Si usted es una persona que ama a Dios y está obedeciendo al Señor con todas sus fuerzas de su corazón y está tomando decisiones radicales para agradar a Dios, no se espere que le vayan a felicitar o admirar o que le van a ir bien o que le van a meter dinero en su cuenta corriente del banco. No, espérese que le van a perseguir, lo van a difamar, lo van a pisotear, lo van a abandonar, lo van a traicionar y lo van a rechazar.
Eso es lo que tenemos que esperarnos. Pero gracias a Dios el apóstol Pablo dice, tranquilos hermanos, dice, ¿no? Tranquilos, que todas esas cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿Para qué ayudan a bien o cuál es el propósito que ayuda bien? Es que esas cosas Dios las utiliza para moldearnos para que seamos como su Hijo, Jesucristo. ¿Me entiende? Así que aquel que no está dispuesto a vivir como Dios lo ha establecido es simplemente porque no lo ama. Y el que no ama a Dios, hermanos, ¿me entiende? El que no ama a Dios, lamentablemente jamás va a venir a ser formado como su hijo. Jamás, jamás, jamás. Porque Dios no traza cambiamientos en la vida de alguien que no lo ama. Dios traza cambiamientos en la vida de alguien que lo ama, porque Dios quiere que la persona que lo ama sea cada vez más como su hijo. Pero el que no lo ama, pues Dios lo abandona a sus pensamientos, razonamientos, a sus ideas, ya que viva como se le da la gana, ¿no? Lamentablemente. Y lo que le viene a este tipo de creyentes no son consecuencias por seguir a Cristo, sino que le viene consecuencias por vivir haciendo lo que quiere. Y el que vive haciendo lo que quiere le viene consecuencias, pero no le ayudan para bien, ¿eh? Ojo, no le ayudan para bien, sino que le causan desastres. Porque el que no obedece a Dios vive como quiere y lo que le vienen son consecuencias terribles. Y no le ayudan para bien. O sea, ¿por qué no le ayudan para bien? Porque no lo forman cada vez más como a su hijo. Los únicos que pueden ser formados cada vez más como Jesús son los que aman a Dios, o sea, los que viven de acuerdo a los parámetros cristianos. Esos son los únicos que les van a ir a bien. Todas las cosas. Mire, este, estos textos que acabo de leer, quisiera ilustrarlos con una historia de la Biblia, que lo vamos a hacer de una manera bastante resumida y después quiero aplicar siempre otro texto a nuestro estudio que estamos haciendo. Pero estos textos del verso 28 al verso 29 de Romanos 8 quisiera ilustrarlos con una historia que todo el mundo ya lo conoce, que es la historia de José. Si vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Ok. Génesis 37, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Del versículo 1 en adelante, dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, mire lo que dice, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta ahí. Dice las escrituras que Jacob tenía varios hijos y entre ellos tenía uno que se llamaba José. La Biblia resume la vida de José como una persona justa, honrada, que desarrolla su trabajo de una manera cabal, de una manera justa y de una manera disciplinada. Pero no así en la conducta de sus hermanos. Y en el verso 2, la última parte, dice los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Si nosotros lo vamos a leer, si alguien me puede ayudar, colaborar con la traducción NTV, solamente el verso 2.
el verso 2 y el verso 4. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para para sus medio hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Verso Sí, ahora 4. el verso 4. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ok. La celosía que se daba en esta familia era bastante llamativa y bastante preocupante. Jacob tenía una estima profunda hacia José, porque José tenía un comportamiento diferente, una conducta diferente, un carácter diferente, una manera de hacer las cosas diferente, cosa que sus hermanos no eran así. Escúcheme bien una cosa. Y José no era uno de aquellos que decían, pues voy a ir a orar por mis hermanos para que Dios los cambie, sino que José era uno que le decía a su papá, papá, la conducta de tales es así, así y así, así. Que esto es muy importante que tenemos que llegar a entender. Escúcheme bien. Mire, es muy importante que tenemos que llegar a entender, porque muchos cristianos asolapamos la mala conducta de una vida totalmente aberrante y desordenada de la familia que podemos tener. José tenía hermanos que tenían conductas aberrantes, desordenadas y pervertidas. Tanto es cierto que uno de los hermanos de José terminó acostándose con una de las mujeres de Jacob, ¿verdad? Y José no era uno que asolapaba o que decía, ay Diosito, cambia a mis hermanos. Aunque si era un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre leal, pero le comunicaba a quien tenía que comunicar. Entonces, él no era alguien que tenía un acercamiento de desarrollo, de compinchidad, o sea, de compañerismo con este tipo de calañas de sus hermanos. Más antes, José dice, denunciaba esos actos, cosa que hoy en día los cristianos, en vez de que esas cosas sean denunciadas, como que nos gusta estar en este tipo de aberraciones, en este tipo de conductas. ¿Y qué es lo que se ganó José? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que se ganó José teniendo este comportamiento hacia sus hermanos? El odio de sus hermanos. Lo detestaban, lo aborrecían. La palabra aborrecer es lo que traduce la Reina Valera. Y es explícitamente, no lo podían soportar. Cada vez que le hablaban, lo hablaban con despecho, con desdén, con desagrado. ¿Y por qué? Porque claro, hermanos, ¿cómo la luz y las tinieblas van a ir juntos en compañerismo? Eso no puede existir. Jesús mismo dijo que el mundo los va a aborrecer. Y José no era uno del mundo. Más adelante vamos a ver que era un hombre que amaba a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Era un hombre correcto desde pequeño. Él no andaba ahí coqueteándole a sus hermanos sus tonterías y basuras que hacían sus hermanos. No. Ellos no andaban con este tipo de comportamiento. Era un hombre que sabía lo que quería, lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo y lo que era injusto. Ahora, por eso le digo, ¿no?
Era un hombre que amaba a Dios con todas las fuerzas de su corazón y no aceptaba y no permitía las cosas aberrantes, las cosas sucias y pervertidas que cometían sus hermanos, su familia. ¿Y eso qué se ganó? El desprecio. ¿Qué se ganó? Que lo odiaran. ¿Qué se ganó? Lo aplaudieron, ¿verdad? Lo consideraron, lo cargaron en sus hombros, le daban el mejor chivito para que coma. Que esto es bastante preocupante en el ámbito cristiano. Es bastante preocupante no entender qué cosa es amar a Dios, que no entendemos un comino de qué cosa es amar a Dios. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29? Tranquilo, que estamos dando la introducción a lo que a lo que vamos a observar. Es un hombre que ama a Dios, es un hombre que es íntegro, que no permite las porquerías. No es alguien que se ríe ahí, que está ahí en compañerismo con sus hermanos, porque sus hermanos ni lo soportan, hermano, ni lo soportan. Mira lo que nos dice el versículo 5 dice, y soñó José un sueño. Qué extraño, ¿verdad? Que soñó un sueño. Bueno, y soñó José un sueño. Y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Mire, bueno, después ya vemos pues el sueño que, vamos a leer lo que dice el versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hasta ahí, mire, todo lo que decía José, todo lo que hacía José y todo lo que soñaba José provenía de Dios. Su conducta, sus sueños y todo su desarrollo de su manera de vivir provenía de Dios, porque era un hombre de Dios. Todo lo que él tenía era de un hombre de Dios. Y todo lo que él decía, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que le causaba a su familia? No lo podían ver, hermano, no lo podían soportar porque era insoportable. Pero ¿por qué era insoportable? Porque era un hombre de Dios, tenía una conducta de Dios en medio de toda esa raza de hermanos que tenía. No era cualquier creyente, era un creyente estable, firme, sabía lo que quería, su comportamiento, su conducta, lo que él decía, las revelaciones que Dios le daba, todo era de Dios, porque era un hombre de Dios. Y todo lo que un hombre de Dios o una mujer de Dios hace en medio de un ambiente así, jamás va a ser valorado o admirado o reconocido, jamás. Porque nosotros no estamos llamados para caerle bien a nadie, hermano. Ni siquiera a mi mismo padre ni madre. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe cuál tiene que ser su conducta y que le van a considerar y lo van a aplaudir y lo van a estimar. No, eso no se espere. Porque el que no es de Dios no te va a amar. Jesús mismo lo dijo. El mundo los va a aborrecer porque ustedes no son del mundo. Porque si fueran del mundo, el mundo sí los va a acariciar y los va a tener. Pero como no son del mundo, y este es el problema de muchos creyentes.
Este es el problema de muchos creyentes que no entendemos qué cosa es amar a Dios, lo que desarrolla amar a Dios y la conducta que tenemos porque amamos a Dios. ¿Qué era lo que hacían sus hermanos cada vez que José decía o hablaba, comentaba algo? Lo aborrecían porque hablaba de Dios, hablaba de los sueños de Dios, los propósitos de Dios, de las cosas de Dios. Pero ¿cómo puede haber un creyente, hermano, que no hable las cosas de Dios, no diga los propósitos de Dios, no diga las conductas de Dios y no se mantenga en una posición de Dios? Porque que quiere caerle bien a quién. El mundo nos va a aborrecer. Yo no le voy a caer bien a nadie, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie. No estoy interesado en caerle bien a ellos. Yo estoy interesado en caerle bien a Dios. Dios me da la capacidad, la sabiduría de saber honrar a mis padres, pero no es viceversa. Yo no puedo honrar a mis padres siguiendo la dirección de mis padres y no siguiendo la dirección de Dios. No existe ese tipo de filo. Ahora entendamos una cosa importante, hermano. Está hablando del desarrollo de la conducta de una persona que ama a Dios con todas las fuerzas de su corazón y todo lo que dice y todo lo que establece y todo lo que desarrolla proviene solamente de parte de Dios. José no es un charlatán, ni un creído, ni que se cree mejor que sus hermanos. Él es un hombre diferente a toda esa raza de sus hermanos que tiene ahí. Ahora mira, examinemos el verso 18 al verso 28, siempre del capítulo 37. Verso 18 al verso 28. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos, y no pongáis mano en él. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mire lo que el relato es lo siguiente, ¿no? Que es una persona, José es una persona diferente a los demás, una persona justa que no acepta las barbaridades, una persona correcta, tiene una comunión con Dios tan profunda que los sueños, revelaciones que Dios le da son exclusivos solamente a alguien que ama a Dios de esa magnitud, que obedece a Dios. Él es aborrecido a tal manera que sus hermanos quieren matarlo o despedazarlo y hacer ver pues que una bestia lo ha despedazado. Después lo botan a una cisterna, a un pozo. Después uno de ellos dice, no, pues si lo matamos no vamos a ganar nada de dinero, ¿de qué nos vale? Además es nuestro hermano. Mire cómo razona. Menos mal que lo quiere. Imagínese si no lo hubiera querido. Lo que tenemos que hacer dice lo siguiente, hay que venderlo.
Vendiéndolo al menos vamos a recaudar algo de dinero y lo venden. ¿Por qué ya llegó a ese estado José? Porque es una persona diferente a ellos. Él ama a Dios, pero está pasando por situaciones que cualquiera que diría, pues, el que ama a Dios, hermano, no le pase esas cosas, no le pases. Ahora vamos a ver, pues. Cuando Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, es porque es así, se lo voy a demostrar con la Biblia. El que ama a Dios no soporta la injusticia, ni la inmundicia, ni las suciedades que cometen los demás, quien quiera que sea. Él ama a Dios, es aborrecido, lo han vendido y se lo han llevado a Egipto. Capítulo 39, mire lo que dice. Capítulo 39, verso 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 20, perdón, verso 2. Mas Jehová estaba con José, mire, ve. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en el Egipto, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de la casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció, escuche lo que dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Escúcheme bien, hasta aquí un ratito, mire, cuando yo le estaba diciendo que José no era cualquier creyente, no era cualquier cosa, era un hombre de Dios. Un hombre de Dios de esa magnitud, de esa integridad, era y es difícil ver. Su manera de vivir era excelente, era exclusivo, era algo fuera de lo común. Pero ¿qué le sucedió siendo una persona íntegra? Lo aplaudieron, lo admiraron, lo consideraron, lo apreciaron, no, lo vendieron. Pero Jehová estaba con él. Lo que nos interesa, hermanos, así como a José, lo que le interesaba a José era de que Dios esté con él. No interesaba si su padre, su madre o sus hermanos estaban con él. Lo que le interesaba a ese hombre era de que Dios esté con él. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros no hemos sido hechos, no hemos sido recogidos de la basura para agradar a los que están en la basura, porque eso es la realidad. Nosotros hemos sido sacados de la basura para agradar a Dios y para salvar a esa gente que está metida en medio de la inmundicia. Y ahora estamos viendo que no le va nada bien a este hombre, que primero lo detestaban, lo aborrecían, lo querían matar, lo botaron a un pozo, no sabemos cuántos días estuvo en ese pozo, lo vendieron, lo llevaron de esclavo, lo compraron en la esclavitud. Jehová estaba con él. Y dice la Biblia en el verso 6 que era casi como yo, hermoso y de bella presencia. Era hermoso como el oso. Y entonces era hermoso y de bella presencia, dice. Ahora,
Vamos a ver por qué la Biblia dice que era hermoso y de bella presencia. Versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Es interesante que la Biblia diga, ¿no? Que era de hermoso semblante y bella presencia. O sea que en unas traducciones dice bella presencia que era de un físico esculpido. Sí, más o menos como yo. Era de un físico bastante robusto y de hermosa presencia. Y el versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, la mujer de su amo, de su jefe, como era tan bello y corpulento José, dijo, pues, cuéstate conmigo, cuéstate conmigo, cuéstate conmigo. Versículo 8 dice, y él no quiso. Diga persona que está a tu lado, y él no quiso, y él no quiso. Venga quien te venga y te diga, acuéstate conmigo, ¿verdad? Porque hay creyentes que son como Sansón, hermano. Ay, ¡bra! Pero hay creyentes que son como José, donde dice, apártate de mi demonia. El versículo 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Dios? Sí, sí, imagínese, hermano, qué calidad de creyente. Amar a Dios no es decir yo amo a Dios y después me desparramo y hago lo que quiero y quiero caer bien con toda esa gente que tiene una manera de vivir tan aberrante, tan sucia. Ay, hoy día los creyentes, hermanos, se desploman por cualquier tontería. Ay, es que la tentación está fuerte, hermano. El problema es que no amamos a Dios. Ese es el problema. Si amáramos a Dios, Dios estuviera con nosotros. Como dice José, ¿cómo puedo yo hacer semejante aberración? Yo soy un hombre que amo a Dios, yo soy un hombre íntegro, no hago porquerías. No era cualquier creyentucho, José. Un hombre que ama a Dios. Ahora entonces, cualquiera diría, pues, ¿verdad? Ah, entonces, como es un hombre íntegro que se guarda, que ama a Dios, que teme a Dios y que no se ha ensuciado con una mujer de tal grande prestigio, algunos historiadores, el otro día justamente estaba escuchando sobre esta historia, algunos historiadores dicen que era una mujer joven de hermoso semblante. Escúcheme. Y lo increíble que este José dice, pues yo no voy a pecar contra mi Dios, ni voy a faltarle respeto a aquel que puso su confianza sobre mí. Imagínese la calidad e integridad que tenía este muchacho, ¿no? No era un pelele por ahí, hermano, que dicen, sí, amo a Dios, pero metido en cualquier tontería asquerosa, o que soporta las aberraciones de los demás. Es imposible. Ahora cualquiera, como le decía, cualquiera diría, pues, entonces este José, siendo así tan íntegro, que se guardó su distancia, que se cuidaba tanto con Dios, entonces era aplaudido, era admirado, le iba bien, le iba bien. Y vamos a ver en las escrituras si le iba bien o no.
porque es lo que nos interesa. Voy a volver a leer el verso 9. Dice, no hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Dios? ¿Qué, qué respuesta? Qué cosa más excelente, hermanos. Versículo, verso 10. Mira lo que dice en adelante, verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, todos los días esta mujer, una endemoniada propio. Todos los días al pobre hombre. Santo Padre, día, tarde y noche, semejante endemoniada que yo la agarraba de la ventana y la botaba, semejante sucia. Increíble, increíble, mira, verso 10 dice, hablando ella, José, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Verso 11 dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dijo, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estaba ahí, perdón, donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Ahora, mire, tome atención. Los que, los que aman a Dios les va bien no tienen problemas, no tienen situaciones, no tienen dificultades. Yo no sé qué evangelio a veces nosotros leemos en las escrituras o los relatos bíblicos. Este es un hombre que teme a Dios de una manera excepcional. ¿Cuánto, hermano, daríamos para ver creyentes de esa magnitud en nuestros tiempos? Una integridad espectacular. Y mire lo que dice las escrituras. Aquella señora, como estaba enardecida que pues sea rechazada por un esclavo, optó por acusarlo falsamente. Y José, para no caer en manos de esta endemoniada, pues seguramente la señora lo agarró tan fuerte su ropa que lo había estrapado. Algunas versiones dicen, lo estrapó su ropa, o le rompió la ropa. ¿Usted se imagina qué fuerza tendría esta loca? Y se quedó con la ropa de José. Y cuando vino su marido, le dijo, mira lo que me hizo el esclavo que compraste, el hebreo, aquel que le diste tanta responsabilidad, tanto prestigio, mira lo que me hizo, me quiso deshonrar, me quiso violar. Imagínense, me quiso violar, dice. ¿Y qué es lo que le pasó a José? Por su integridad y por lo que Dios estaba con él, ¿qué le pasó? Lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel.
Ahora, veamos qué es lo que nos sigue diciendo. Verso 21, mire, pero Jehová estaba con José. Alguien diría, pues, ¿cómo que Jehová va a estar conmigo? ¿No ve todo lo que me pasa, todo lo malo? Ay, Dios no me ama. Dios no me quiere. Pero Jehová estaba con José. Y eso es lo que interesa, que Jehová esté con nosotros. No estamos llamados a agradar, hermano, porque esta sinvergüenza, esta mujer, seguramente le decía a José, acuéstate conmigo, si no te las voy a hacer pagar, si no te las voy a hacer pagar. Y José le dice, a mí qué me interesa un comino que me las haga pagar, pero yo no voy a fallarle a mi amo ni a mi Dios. No le voy a fallar y no me interesa agradarte a ti porque me interesa agradarle a mi Dios y ser leal con la gente. Entonces, a José lo que le interesaba era que Dios aprobara su conducta. No quedar bien con la gente, porque si no de hace rato se hubiera hecho lo que se le da la gana. Primero hubiera estado con la misma calaña de sus hermanos, haciendo y compartiendo y teniendo comunión con ese tipo de gente. Segundo, de hace rato no solamente hubiera esperado que esta sinvergüenza la acosara, sino que él se hubiera acostado con ella y con todas las esclavas que tenía por ahí. Pero era un hombre íntegro, hermanos, y que Dios estaba con él. Lo que interesa es que Dios esté con nosotros. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense cuando el camino de alguien es agradable a Dios, Dios está con él. No importa lo que te llega a pasar, porque la Biblia es clara donde nos dice que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos ayudan con un bien. Hay un propósito. Él ama a Dios, pero está atravesando cosas terribles e injustas porque ama a Dios. Es una persona íntegra, pero él sabe que quiere agradar a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Él no está vendiendo su integridad, hermano, porque quiere quedar bien con... Ay, porque son mis hermanos. Ay, porque está la mujer de Potifar, está belleza de mujer. Ay, no, 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 no. El hombre tenía bien claro su posición. Cosa que desgraciadamente muchos creyentes ni siquiera saben qué cosa es ser cristiano. Ahora, mira lo que nos sigue diciendo. Un momento. Vamos a ir al verso 1 del capítulo 40. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Tome atención, en casa del capitán, puso contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los, perdón, hermano. Verso 2 dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, mira un rato lo que dice,
y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, era en una misma noche, cada uno con su propio significado. Tome atención ahí un ratito, hasta ahí vamos a leer. Lo que nosotros podemos observar, que en cada perjudicación que le sucedía, que en cada tribulación que le sucedía a José, José reaccionaba de una manera particular. ¿Cómo reaccionaba José? Quejándose, llorando, deprimiéndose, angustiándose, desesperándose, cambiando de Dios, cambiando de dirección. No, hermano. En donde se lo llevaba, ahí hacía las cosas en excelencia, hacía las cosas bien, vivía como Dios mandaba y todo lo que hacía lo hacía correctamente bien. No, y el creyente, hermano, cualquier cosa le pasa, ay, ah, ya no sabe qué hacer y viven vidas incorrectas, no entendiendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es un hombre espectacular. No era un hombre que, ay, me metieron a la cárcel. ¿Y por qué a mí? Si yo amo a Dios y si Dios sabe que yo estoy acá injustamente, ¿y por qué Dios no me sabe? No, estaba ahí en la cárcel y dice las escrituras que era un hombre que era íntegro, que hacía cosas y hacía las cosas muy bien, al punto que el jefe de los guardias se quedaba sorprendido por la excelencia de lo que él hacía. No andaba que, ay, me vendieron mis hermanos, me maltrataron esto. Potifar le hice multiplicar sus cosas y le creyó a su mujer sin vergüenza. Ay, ay, no. Porque pasar cosas por causa de Cristo es una alegría para nosotros. Que hay muchos creyentes que no quieren pasar tribulaciones y situaciones y rechazos por causa de Cristo. No les interesa. Hay muchos creyentes que jamás van a experimentar este estilo de vida, jamás. Jamás van a saber qué cosa significa que los que aman a Dios, todas las cosas que les pasan les suceden a un bien. Jamás van a, no van a saber. Vamos a ir al capítulo 50, al capítulo 50, verso 19, al capítulo 50, verso 19 y 20. Mire lo que dice, ¿eh? Y le, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, si lo podemos leer en la traducción NTV, el verso 19 y 20. O se lo voy a leer yo. Mire, tome atención. Pero José le respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahora, ¿cree usted que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Mire lo que dice José. ¿Ustedes creen que lo que ustedes me hicieron fue por pura casualidad? No, le dice, no.
Esas cosas que pasaron, Dios tenía planeado hacer cosas con mi vida, tratar con mi vida, formar mi vida, porque quería hacer algo con mi vida. No, pero hoy el creyente, hermanos, lo que menos considera es pasar situaciones por causa de Cristo. Y es por eso que se vive una vida miserable, sin sentido, sin esperanza. Están como los hermanos de José, nada más, ahí mendigando. No hay crecimiento espiritual. Imagínese al nivel al que llegó José, hermano, a donde Dios lo llevó. Imagínese a donde Dios lo llevó a José. Porque Dios tenía un propósito. José le dice, no, ustedes piensan que lo que ustedes me hicieron fue un mal. No, Dios todas esas cosas los propuso para bien porque trató con mi vida, formó mi vida para ponerme en este puesto y estando en este puesto yo pueda gestir correctamente las cosas. Porque el mismo Faraón dijo lo siguiente, no hay un hombre más sabio e íntegro como José. Imagínense. El problema es que nosotros no creemos, hermanos, que amar a Dios nos conviene. Y el problema es que si usted cree que amar a Dios las cosas le van a ir bien, no es así. Nos va a ir mal en este mundo porque este mundo no ama a Dios. No le interesa un pepino a la gente de Dios. Y que no estamos llamados para agradar a la gente del mundo, estamos llamados para agradarle a Dios. Lo que nos tiene que interesar es que Dios esté con nosotros. Y los que aman a Dios, hermanos, vamos a responder como José. Ok, amo a Dios por seguir a Dios, por servir a Dios, por decidir por Dios, por obedecer a Dios, pues me han botado del trabajo. Ya no tengo el dinero de antes. Mi familia me aborrece. Mi familia me condena. Me llaman malo. Me llaman injusto. Me dicen que los paro maldiciendo. Pero no interesa. Pero yo sé a quién yo he agradado. Y en donde Dios me ponga, voy a hacer las cosas en bien. Voy a hacer las cosas en excelencia. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Porque llegamos a entender que las cosas que nos pasan, los que amamos a Dios, nos suceden con un provecho bueno. Eso es lo que dijo José. Qué extraordinario mensaje, mi hermano. Pero José respondió, no tengan miedo, le dice a sus hermanos. El contexto es eso, ¿verdad? No tengan miedo, le dice a sus hermanos. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Imagínense el corazón de ese hombre. Después de esa semejante cosa. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera pasado todas esas cosas? Usted, verso 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No podemos servir a Dios como se nos da la gana, hermano. Hay situaciones que tenemos que pasar. Y los únicos que van a pasar situaciones y van a ser moldeados cada vez más como su Hijo Jesucristo son aquellos que aman a Dios y que obedecen su palabra. Pues los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. Los que no aman a Dios les da lo mismo, les da lo mismo, les da lo mismo tener ese tipo de hermano, igual, son, igual. Ay, la mujer de Potifar, ay, me metieron en la cárcel, ay, me paro renegando, llorando, gritando, insultando. Y es por eso que la vida de muchos cristianos es sin sentido. No saben qué cosa. Paran amargados, aburridos, decepcionados, coléricos. No saben qué hacer con su vida. No saben qué hacer con su vida. Es una vida sin sentido. Vivir una vida en el cristianismo sin sentido es mejor no estar ahí. ¿Para qué estoy en algo donde no me interesa?
Por eso ahora entendemos nosotros los versos de Pablo donde nos dice, ¿verdad? En Romanos 8, 28 y 29, donde nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora ya hemos visto con una ilustración perfecta en las Escrituras que calza cabalmente a nuestro enseñamiento que estamos llevando, que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿De qué tenemos que quejarnos? ¿O por qué tenemos que caer en las garras de esa gente y agradar a la gente que nada le interesa de Dios? Quiero crecer yo así como Dios lo llevó en crecimiento a José. Tengo que ser obediente. ¿Qué creen? Que yo quiero crecer, quiero madurar, pero estando ahí en medio de semejante gente que no le interesa nada de Dios, ¿cómo es eso? O que tengo que estar cayendo cada vez que se me presenta las tentaciones, ¿cómo es eso? ¿A dónde vamos a ir? Y lo terrible es que a veces nos pretendemos servir a Dios viviendo vidas apáticas, sin sentido. Hermanos, el amor a Dios se demuestra, no se habla ni se canta, se demuestra. Y tenemos que ser íntegros en todo lo que hacemos. Donde Dios nos ponga, Dios santo, nos pone en una cárcel, gloria a Dios. Nos quitan el trabajo, gloria a Dios. Le seguimos alabando, adorando. No que, ay, no sé qué hacer. Es que yo pensaba que Dios me iba a bendecir. El pastor dijo, y no, yo no dije, nunca ese tipo de predicaciones. Yo no soy eso. Jamás dije ese tipo de predicaciones. Jamás yo prometí a la gente que si vienen al cristianismo, Dios les va a dar no sé qué cosa. No, jamás dije, jamás. Jamás dije que su familia los va a amar, los va a apreciar. No, jamás, jamás. Porque yo sé que seguir a Dios y obedecer a Dios y tomar decisiones y amarlo a Dios con todo el corazón es obedecerle. Eso yo sé que tu familia te va a despreciar. Yo lo sé muy bien. Y que vas a estar sin trabajo y que vas a pasar necesidades. Lo sé muy bien. Pero todo ayuda para bien, porque te moldea. ¿Por qué quiere Dios moldearte de esa manera? Porque esos son instrumentos que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que seas de beneficio para los demás. Nosotros queremos ser de beneficios de demás siendo una desgracia. No podemos ser de beneficio para los demás. Por eso es que Pablo le dice en la letra de los Romanos, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3 le dice, ¿no? Perdóneme, el capítulo 2 le dice a los judíos, le dice, ustedes que dicen que no se haga esto, ¿por qué hacen eso? Ustedes que dicen que no se roba, ¿por qué roba? Ustedes que dicen que no se miente, ¿por qué miente? Ustedes que dicen que no se adultera, ¿por qué adulteran? Y esa es la vida de los cristianos. José no era de esa calaña. José era un hombre íntegro. José sabía qué cosa es vivir en integridad y en el temor a Dios. Yo no le voy a fallar a Dios, dice José. Que me pase de todo, pero yo a Dios no le fallo. No me interesa si me meten a la cárcel, no me interesa que lo que me hagan mis hermanos, pero yo no voy a admitir esas asquerosidades. Y le fue terrible, pero eso terrible, Dios utilizó esas cosas terribles para formarlo, para formarlo. ¿Por qué? Porque Dios quería que sea de bendición. Cristo, Dios, el Padre, quiere que usted y yo seamos de bendición, pero quiere formarnos como su hijo. Así como formó a José para que sea de bendición, quiere formarnos. Pero si nosotros, hermano, andamos ahí asolapando las porquerías y suciedades de los demás, y si por ahí nosotros andamos cayendo en todas las cochinadas que se nos presentan, ¿a dónde vamos? ¿Cómo cree que vamos a ser de bendición? Y el que no vive para el propósito de Dios, no vive. Sobrevive, pero no vive. Sobrevivir no es igual a vivir. Usted puede sobrevivir una vida miserable, sin sentido, una vida aburrida, amargada, una vida sin coherencia.
Pero el que vive, vive con propósito. Y José se los dijo. Ustedes pensaron que todas sus maldades de ustedes era para mal, ¿no? Dios los llevó para un bien. Y aquí estoy. Y Dios, mire lo que dice José, y Dios me libre, dice, de condenarlos o de acusarlos o de menospreciarlos ustedes, porque yo no soy Dios para juzgar. ¿Usted conoce cristianos así? Ay, me dijeron, me ofendieron, me hirieron, me pisotearon, Es que no entiendes, no entiendes, no entendemos el propósito de Dios. Porque hay mucha gente, ay hermano, ahora que yo estoy tratando de ir a la iglesia, ahora que yo estoy tratando de obedecer a Dios, ¿por qué me viene esto? Porque amas a Dios. Y como amas a Dios, el diablo se te va a levantar. Van a venir situaciones terribles en tu vida, pero tienes que ser firme. No importa si es tu familia, no importa si es tu jefe, no importa si es tu trabajo, no importa qué es lo que sea. Tienes que mantenerte firme porque Dios esas cosas que estás pasando lo va a utilizar para moldearte, para que seas como el Hijo de Dios. Esa es la única manera en la cual nosotros demostramos que amamos a Dios. Hay beneficios de bendición para poder ser de bendición a los que amamos a Dios, pero el que no ama a Dios va a vivir una vida miserable. Así como la iglesia de la Odisea, donde el mismo Cristo se lo dice. Tú dices que estás viva, pero estás muerta. Tú dices que estás cómoda, pero eres una miserable, desventurada, ciega y perversa. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Mira, persona que está a tu lado, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién te interesa agradar? ¿Como quién quieres ser? ¿Como Cristo? ¿Como esos demonios que están por ahí? Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, así como la tuvo con José. Pero si no llegamos a entender esa vida que llevó José y todos esos procesos que tuvo, y nosotros lo vamos a tener hasta el último día de nuestra vida, porque Dios nos va a perfeccionar todos los días de nuestra vida y nos va a meter a cisternas, nos va a meter a cárcel, nos va a meter a necesidades, nos va a meter a apuros, nos va a meter a tribulaciones y nos va a meter, porque esas cosas son necesarias para moldear nuestras vidas. Pero si no está dispuesto a pagar el precio por el cristianismo, lo único que está haciendo es perder su tiempo, perder su tiempo. Analicemos bien nuestras vidas, tomemos decisiones hoy, no espere mañana, hoy, porque la decisión que toma hoy va a condicionar el estilo de vida que va a llevar mañana. No espere mañana, porque si usted espera mañana, nunca va a llegar esa mañana. Tomemos una decisión radical hoy, hermanos. Eso sí le aseguro yo, se le aseguro con todas las fuerzas de mi corazón, que los que aman a Dios, las cosas que le suceden, por más terribles que sean, Dios las utiliza con un propósito bueno. No importa lo que usted está pasando. Lo acabamos de ver en la vida de José. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Por eso es que llega Pablo a decir, ¿no? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, necesidad, angustia, persecución. Y todavía dice, y como está escrito, sabemos que por causa tuya somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. ¿Qué pues, dice, me separará del amor en Cristo Jesús? Ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo alto, ni ninguna cosa creada, dice Pablo, me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que se mantuvo fiel José. ¿Qué me puede separar del amor en Cristo Jesús? ¿Qué le separó a José? Nada, nada. Y cuando vio a sus hermanos después del tiempo, dice, no se preocupen, hermanos, tranquilos. Yo no los voy a matar, aunque sí tengo la autoridad, pero no los voy a matar porque yo no soy Dios. Porque él podía matarlos. Yo no los voy a hacer nada. Yo les voy a dar comida, los voy a mantener.
traigan a todas sus familias, que yo los voy a sustentar. ¿Conoce cristianos así? Esos cristianos son los únicos que pueden reaccionar, hermanos, porque aman a Dios. O sea, que el cristiano que no ama a Dios, posible, imposible. Que Dios nos ayude a meditar sobre este principio, que podamos, si usted desea, puede leerlo en toda su extensión. Comienza del capítulo 37 hasta el capítulo 50. No nos olvidemos de estos dos principios donde dice, yo no puedo fallarle a Dios y Dios tiene todo bajo control. Dios sabe por qué pasan esas cosas y es necesario, que son herramientas que Dios utiliza para formarnos, para que seamos cada vez más como su Hijo precioso. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, queremos agradecerte porque reconocemos, Dios, reconocemos que tenemos tanta necesidad de ti. Si José era un hombre de Dios, no es porque él decía que era un hombre de Dios,